Hola, muy buen día para todos. Son las 7:02. Vamos a dar un tiempo de espera para el ingreso de los estudiantes. No ha llegado nadie, entonces vamos a esperar hasta las 7:10 a ver si hay algún quórum. Si no, pues empezaremos nuestra clase. Bueno, nuevamente buen día. Son las 7:12. Vamos a comenzar entonces nuestra tutoría de la clase de hoy. Gestión de conocimiento. Ya entramos a la unidad número 1 y vamos entonces a mirar qué es lo que nos plantean aquí en este guión de aprendizaje. Entonces vamos a mirar un poquitico por acá el guión, a ver qué es lo que nos dice. Y después iniciaremos pues a dar una explicación muy sencilla de lo que es el producto. Y ahí les dejaré colgados lo que se necesita pues para realizar ese producto. Entonces vamos a buscar por acá el guión. Vamos a ir nuevamente acá. Ya. Ahí les había enviado un correo a las 6:30 a todos para que ingresaran. Parece que no madrugaron a mirarlo. Igual ahí está el link y todo para que ingrese, para que pues no digamos que estamos perdidos, que no sé qué, que no encontrábamos. Ahí está todo listo. Este es el grupo B2. Vamos a ver. Veamos entonces el guión de hoy. ¿Eh? Entonces aquí en el guión nos presentan un trabajo individual que tiene que ver sobre lo siguiente, y sobre eso es que vamos a centrar reflexión sobre la capitalización de conocimiento y la transformación de la información en conocimiento. Ahí hay que mirar dos cosas. Hay que mirar una teoría un poco sobre lo que es la capitalización del conocimiento y cómo esa se transforma en información, cómo la transformación de la información se convierte en conocimiento. Son dos cosas que van pegadas. La una lleva a la otra. Si logramos capitalizar el conocimiento, habrá transformación de lo que se llama información en conocimiento. Y sobre eso hay que hacer una reflexión. Entonces, para eso, pues yo hice por acá un materialito para que lo podamos mirar. La idea era trabajarlo un poco en clase, pero en vista de las ausencias, pues solamente lo voy a mostrar, ¿verdad? Lo voy a mostrar, lo voy a exponer y se lo dejo colgado ahí para que ustedes lo puedan trabajar. Ya las dudas y todo lo demás, pues ustedes buscan los medios para comunicarse con el maestro a través de los correos o lo que sea, para que pueda estar ese producto listo para dentro de 8 días, que es la fecha que tiene. Entonces, vamos a mirar un poco por acá. Entonces, la parte teórica, pues, es mirar este cuadro que les voy a compartir. Les vamos a compartir este cuadrito por acá para que les quede más o menos algo ahí. Esto se lo vuelvo y repito, se lo voy a poner allá, a colgar pues allá en el curso para que ustedes puedan tenerlo. Este es el cuadrito que dice actividad 1, producto 1, agosto 2024, gestión del conocimiento, la teoría. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un cuadro donde vamos comparando, o más que comparando, vamos a conceptualizar qué es información, ¿cierto? Y un ejemplo de información, qué es conocimiento y un ejemplo de conocimiento, y así sucesivamente con cada uno de estos términos. Entonces, por acá dice que la información se entiende como los datos procesados y organizados que tienen un significado específico. Entonces, por ejemplo, el número de ventas en una empresa, datos demográficos de clientes, artículos de investigación, de acuerdo a lo que estemos trabajando y buscando, sacando información, pues eso será el ejemplo. ¿Cuántas personas compran mensualmente? ¿Cuál es la edad de las personas que compran en mi negocio, lo que sea? El conocimiento, pues ya es una información a la que se le ha añadido valor a través de la interpretación, de la experiencia y la comprensión. Lo primero es un conjunto de datos que nos permiten
dar información, tener la información, pero con eso yo no tengo conocimiento todavía, porque el conocimiento ya necesita de otro proceso más. Necesita ser interpretado, tener la experiencia y la comprensión. Pues, por ejemplo, saber cómo utilizar los datos de ventas para predecir tendencias futuras. Ah, están comprando mucho esto, qué bueno sería hacer esto. Como lo hizo alguna compañera que compartió algo para una experiencia, de la experiencia esta de los edredones que produce ella. Y como está cerca por allá la serranía y cerca por allá la parte de la costa, pues ahí hay unas cosas emblemáticas. Entonces se le ocurrió, miró, sacó unos datos. Oiga, mira, vienen a ferias, vienen a fiestas, viene mucha gente, porque no hacemos edredones con cosas propias de la región. Y ahí está en eso. Ya entonces ella sacó la información y la información ya generó conocimiento para saber tendencias y atreverse a hacer algo distinto. Comprender las necesidades de los clientes a partir de los datos demográficos, etcétera. Todo dato que se tenga lo debemos llevar a conocimiento, pero para poder añadirle una interpretación y comprenderlos. Ya después entonces viene lo que se llama capitalización del conocimiento. ¿Qué es capitalizar el conocimiento? Pues es un proceso que tiene varios momentos. Uno, identificar; otro, capturar; otro, compartir; y otro, utilizar ese conocimiento existente en una organización para crear valor. Ya esto sí ya es propio de las empresas y es propio de lo que se llama la gestión del conocimiento. Se identifica el conocimiento, se captura el conocimiento, se comparte y se utiliza el conocimiento, ¿ya? Para poder crear valor diferente. Por ejemplo, implementar un sistema de gestión de conocimiento para compartir las mejores prácticas a los empleados, o crear una base de datos de patentes y conocimientos técnicos que se estén desarrollando dentro de la empresa. Ah, que Juranito haga una propuesta que mejoró una máquina, que ir a dejarlo registrado y empezar a hacer la identificación, la captura de ese conocimiento, compartirlo, socializarlo y hacer que la máquina produzca o tenga una velocidad o mejore su capacidad de ahorro de energía, etcétera. Todo aquello que está pasando dentro de la empresa. La transformación de la información en conocimiento. ¿Qué es transformar la información en conocimiento? Ah, bueno, pues es el proceso de convertir los datos crudos, así tal como aparecen allá también para la información, ¿cierto? En información útil y posteriormente en conocimiento aplicable. De lo que está observándose, lo que se ve, lo que se presenta, las quejas, las maneras, las formas, la cantidad, todo eso. Y se utiliza y posteriormente entonces se hace un conocimiento, vuelve conocimiento y se aplica. Y lógicamente todo eso será para mejorar. Y el ejemplo es, por ejemplo, analizar datos de encuestas de clientes, ¿ve? Para identificar las principales preocupaciones. Utilizar esta información para mejorar los productos y los servicios de acuerdo a lo que los clientes vayan diciendo en esas encuestas. Esto ya es otro complemento aquí. Existen dos tipos de conocimiento, básicamente. Bueno, son más, pero estos son los dos que más se presentan en las empresas, que es el explícito y el otro es el tácito. Hablamos de conocimiento explícito cuando conocimiento que se puede documentar y se puede compartir fácilmente, informes, manuales, la base de datos de la empresa. Eso lo puede pasar usted a otro compañero de otra área, lo puede socializar dentro de la empresa, no tiene que estar copiando y copiando, y copiando, sino la información que se requiera de un cliente que hace rato dejó de asistir. ¿Cuánto tiempo haces? Pues vemos ese dato. Un manual de procedimientos sería el ejemplo. Una presentación sobre un nuevo producto, también es posible que eso forme parte del conocimiento explícito porque se muestra, se presenta a toda la empresa, a todos los trabajadores. Y el tácito, pues es el conocimiento, ¿cierto? Que es subjetivo, o sea, lo tiene cada sujeto, difícil de articular y que se adquiere a través de la experiencia. Que, por ejemplo, la habilidad de un experto para resolver problemas complejos, la intuición de un líder. Todos esos son ejemplos de lo tienen, ¿no? Y lo votan en un determinado momento y lo ponen, lo aportan. Una vez ya él lo exprese, lo manifieste, se apruebe, pues inmediatamente pasa a ser entonces un conocimiento explícito que habrá que darle toda la forma, todo el informe, toda la manera para que de allí salga otra idea nueva para poder mejorar la práctica en la empresa. Ciclo de la gestión del conocimiento, pues es un proceso continuo, ya lo hemos dicho, que consiste en crear, capturar, almacenar, transferir y utilizar el conocimiento. Ese es el ciclo, no lo vayan a olvidar porque eso es bien importante
durante todo el curso. Son esos procesos de crear el conocimiento. Crearlo significa irlo a buscar desde lo tácito para volverlo explícito, capturarlo, tenerlo, almacenarlo, transferirlo. Transferirlo ya se vuelve el conocimiento ese que estamos diciendo para poderlo utilizar. Entonces aquí, por ejemplo, crear un nuevo producto, ¿no? Documentar el proceso de desarrollo del producto, compartir los aprendizajes con el equipo y utilizar toda esa experiencia para poder crear nuevos proyectos más adelante o futuros proyectos. Esto lo van a tener ahí en la plataforma para que lo lean, lo trabajen y desde allí puedan realizar la reflexión que hay que hacer, que es en torno a estos conceptos que hay acá, no todos, sino los que le pidan allá en la reflexión. También vale la pena resaltar estos cuatro que son importancia de la capitalización del conocimiento. Pues eso es ya como un anexo ahí. Barreras para la capitalización del conocimiento, herramientas para la capitalización del conocimiento y tipos de conocimiento que se pueden dar, que va a estar ahí el explícito, el tácito, pero también existen otros como el conocimiento colectivo, que es el creado por todos, y el conocimiento distributivo. Bueno, eso es todo. Esa primera paginita es la que va a ir allá. Entonces vamos a dejar de compartir acá. Son las 7:23 y no ha ingresado todavía ningún estudiante. Todos tienen en su correo la plataforma el link de ingreso, el ID y todo lo demás que me compartieron a mí por parte de la universidad. Entonces, vamos a rematar esto para que les quede claro. También era un ejercicio. Pues la clase consistía en hacer ejercicio práctico para que ustedes entendieran esta teoría que acabo de dar y vamos a ir aplicando. Pero como no hay gente, pues yo no les voy a hacer ejercicio. Sencillamente se les voy a mostrar el material y en qué consistía lo que íbamos a hacer. ¿Listo? Entonces tenemos un tallercito muy sencillo para realizar en clase. Ya a él se lo dejo por si acaso ustedes lo quieren realizar para que tengan más claridad de qué es lo que deben hacer una reflexión. Porque la reflexión de todas maneras sí tiene un elemento en la escritura y es que usted debe hablar un poco de usted y de su experiencia, de lo que usted ha reflexionado. Inclusive podríamos haber hecho el ejercicio de jugar un poco con estos elementos y después sí reflexionar sobre qué es lo que me queda a mí claro de esto que me están preguntando. Y ahí yo arranco a hacer un escrito de una página. Vuelvo y repito, en las reflexiones se escriben cosas que tienen que ver con lo conceptual, pero desde la experiencia de quien ha leído, de quien ha trabajado, de quien se ha acercado a eso, a esos conceptos. Para eso era el ejercicio de la clase de hoy. Se lo voy a mostrar como para que sepan un poco lo que íbamos a hacer. Pues no lo podemos hacer porque no tengo quórum. Es sencilla razón. En mis clases sí es necesario que ingrese porque siempre vamos a tener algo por hacer para comprender. Lo hacemos en la clase y lo jugamos en la clase y de ahí vienen todas las preguntas posibles. Pues esto era un poquitico un juego que se llama de la data al descubrimiento, es decir, transformando la información en conocimiento. ¿Cómo se transforma? Pues aquí había que comprender un poco los conceptos de capitalización del conocimiento, pero ya se los mostré allá. ¿Y qué significa transformación de la información? Pues ya se lo mostré en esa tabla anterior, que ya queda ahí, que va a ir también pegada allá. Esto sí no lo voy a llevar allá. Identificar las etapas del proceso de transformación de información a conocimiento eran los objetivos de este jueguito. Desarrollar habilidades para la gestión y el análisis de datos y fomentar la creatividad y el trabajo colaborativo en el juego. Bueno, entonces ya presentamos los conceptos, ahí está, una introducción de los conceptos, tal. Y acá pues era entregarle a ustedes unos datos. Ustedes son un equipo de científicos de datos contratados por una empresa de bicicletas eléctricas. La empresa quiere entender mejor a sus clientes para mejorar sus productos y sus servicios. Es datos, el primer paso, datos. El dato se vuelve información, la información se vuelve conocimiento. De sacan datos. ¿Cómo se hacía la recopilación de datos? Bueno, pues había que hacer una tabla. Tenían que crear ustedes una tabla donde iba la edad, el género,
la distancia recorrida en la bicicleta que habían comprado en esa fábrica, el motivo de la compra, cuál es la razón por la cual él compra la bicicleta, unas características valoradas, es decir, eh, me parece que son más ligeras, que son, el diseño me fascinó y por eso la compré, cuáles son las características del producto. Esto es como si hubiéramos aplicado estos elementos en una encuesta y ahí por la encuesta nos bota unos datos. Y a partir de esos datos es que nosotros vamos a empezar a trabajar todos estos datos, volverlo información y esa información volverla a conocimiento. Esa era un poquitico la idea de hoy. Entonces, sugerencias específicas del encuestado para mejorar el producto. Ya, entonces, tendríamos que haber hecho una tablita que tuviera uno, dos, tres, cuatro, cinco, como seis columnas que nos permitieran mirar esos elementos. Una vez hecho eso, pues entraríamos a mirar cuáles son los errores comunes en esos datos. Entonces, por ejemplo, hay unos que se llaman valores atípicos. Por ejemplo, cuando un valor es atípico en una tabla, pues cuando los números son extremadamente grandes o pequeños que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, alguien que recorre 1000 kilómetros en un día. Pues, ese es un dato que uno como dice, eso no es normal. O que un niño de 5 años, de 10 años en una bicicleta de esas eléctricas eh, recorra 3, 5 kilómetros. Complejo. Datos faltantes, pues cuando no está el dato, por ejemplo, la persona no pone la edad. Entonces ahí se pone como no hay especificación. Se llaman células vacías y se determinan entonces con NEA, ¿ya? NA. Por ejemplo, no ponen nada. No, no contestan una característica que es el valor del producto. No tienen ese dato. Errores de tipeo, nombres mal escritos, valores numéricos con letras, etcétera. O sea, cuando se cambia la tipología de la escritura que se está pidiendo. Estamos pidiendo números, pues ponga números. Estamos poniendo letras, pues pongamos letras. Inconsistencias lógicas, ¿ya? Por ejemplo, valores que no tienen sentido en el contexto. Una persona de 10 años que recorre 50 kilómetros diarios, por ejemplo. Son inconsistencias. Arriba son los valores atípicos. Aquí es que no tiene consistencia que un niño de 10 años recorra todo eso. Es lo que decía, traer un poco el ejemplo de los 500 kilómetros que recorre un bebé. Es que 500 kilómetros es demasiado. Bueno, duplicados, un múltiple registro para la misma persona. Es decir, la persona marca reiteradamente el mismo valor siempre, casi en toda la encuesta. Bueno, lo que íbamos a hacer nosotros era elaborar la tabla, buscar ahí los errores atípicos y tal, porque ese es el proceso que vamos mirando para llegar a descubrir todo eso, pues íbamos a pasar por varias etapas que era exploración, limpieza, es decir, explorar esos datos para identificar cuáles son los patrones, las anomalías. Es decir, vamos a hacer ejercicio de poder jugar con unos datos para que ustedes se den cuenta que tenemos el dato, organizamos eso en una tabla que nos da una información y después empezamos a purificar esa información para llegar a un conocimiento. Eso que vamos a hacer para que estuvieran más claro y pudieran pasar por una experiencia para poder escribir su, eh, su reflexión. Pero bueno, ahí les queda para que lo hagan y lo monten y hagan la experiencia para poder hacer la reflexión. Para poder decir, oiga, sí, de verdad, no es tan fácil, ¿no? Ese proceso era exploración y limpieza de los datos, es decir, exploran los datos y ahí se van a identificar cuáles son los patrones, las anomalías, los posibles problemas en la calidad de los datos, etcétera. Eh, Después de que ya hagamos esa limpieza y purifiquemos esos datos, pues entonces viene el análisis, pues se debe aplicar técnicas de análisis, estadística descriptiva, visualizarlos, analizarlos, para ir sacando de ahí lo que es relevante, lo que es bien importante. Y después viene la interpretación. Pues la interpretación en general, después de ese análisis ya nos van a quedar unas cosas más limpias, más, ¿no? Y generar entonces unas hipótesis o unas conclusiones posibles que son desde ahí donde vamos a entrar ya al siguiente paso. Hasta aquí estamos hablando solo de datos y de información. Cuando empezamos a generar conclusiones o hipótesis, empezamos a generar un poco más de conocimiento. Damos el siguiente paso, por eso dice creación de conocimiento, que es transformar esa información
en conocimiento nuevo y útil, respondiendo a preguntas específicas o generando nuevas preguntas de investigación que nos permitan asegurar que sí podemos ahí, o sea, hacer una mejora, hacer una innovación, mejorar la satisfacción del cliente, corregir errores en los procesos, etcétera. Y, pues, lógicamente, eso nos va a presentar unos resultados, que sería la otra etapa. Se presentarán hallazgos, conclusiones, utilizando presentación, infografía, bueno, era lo que íbamos a terminar haciendo aquí nosotros. Esta es más o menos la dinámica que se iba a hacer. ¿Listo? Y ya, pues con eso se terminaba este ejercicio. Y entonces ahí sí ya íbamos a pasar a mirar qué es lo que estamos haciendo. Este ejercicio yo creo que no vale la pena ponerlo ya allá para que lo realicen, sino que tendrán que ver el video y pausarlo y mirar si lo quieren hacer, ¿no? Ya saben que tienen que inventarse datos y cosas de estas de una empresa y hacer el proceso. Esto no se entrega, esto es de la clase. Lo que tienen que entregar es una reflexión. Entonces, como sé que de pronto no saben qué es la reflexión, pues vamos a mirar. Entonces, lo pueden preguntar un poco a la inteligencia artificial, le pueden preguntar a un diccionario, le pueden preguntar al mismo Google, ¿cierto? Que les diga a ustedes allá que cómo se realiza, cuáles son los pasos para una reflexión. Pasos para realizar una reflexión académica. Una reflexión académica. Vamos a mirar, ¿cierto? ¿Lo tienen? Ya, pues, ojalá lo busquen. A ver, vamos a mirar por aquí como que hay un esquemita ahí que podría servirnos. Vamos ahí, está como pequeño. No, por acá. ¿Cómo hacer una reflexión crítica? Vamos a decir por ese lado. Ah, pero esto es, bueno, es un ejemplo que tiene que ver como con el deporte, ¿cierto? ¿Cómo hacer una reflexión académica? Buscan ahí, ahí les aparece como unas páginas que le pueden dar algunas ayuditas de cómo. El cómo sería ya como ir mirando cuáles son los pasos, qué es lo que debe llevar. Ya recuerden, muchachos, que no es solamente eh, poner cosas ahí teóricas de los conceptos que estamos mirando. Aquí encontré algo muy pequeño que dice, es redactar de forma académica, es decir, de una manera formal, procurando hacerlo con objetividad en el lenguaje. La idea es mostrar objetividad, es decir, predominio de la razón y de los hechos, procurando que los sentimientos no interfieran en cómo estás evaluando, ¿ya? Pero sí es importante hablar desde lo suyo, ¿ya? Desde lo suyo, desde lo que usted ha vivido, ¿está claro? Entonces ahí es importante hacerse unas preguntas. Bueno, esto es, yo cómo ha sido mi proceso de conocimiento. Yo soy un man más bien dateado. Yo soy una chica dateada. O yo los datos que me botan permanentemente día a día a las redes, las vuelvo información y la vuelvo conocimiento. O me quedo con el dato y me quedo con esa información y no hago el proceso siquiera. Estamos en un mundo que nos permite hacer este proceso a nosotros todos porque vivimos inundados y creemos todo. Más hay, he encontrado trabajos de gente que cita cosas de las redes sociales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, voy a compartir esto para ayudarles y mostrarles cómo podría hacer en la práctica
la escritura de esa reflexión. ¿Listo? Entonces vamos a mostrar dónde está. Aquí. Esto no es que tenga que hacerse así, pero son unas pautas que nos permiten acercarnos. Entonces dice, ¿qué aspectos? Esta es una página que está aquí para que la vean, se llama reflexión, autoconocimiento y evidencias. ¿Qué es una reflexión? ¿Qué se debe incluir? Bueno, ejemplos de preguntas, cuál es la importancia, ahí me van diciendo como qué cosa. Y acá me llama la atención qué aspectos de la redacción se deben considerar. Entonces, primero, debe mantener un tono académico porque es académica, no es una compartir de experiencia y sentimientos solamente. Redacte o redacte de forma académica, es decir, formal, procurando hacerlo con objetividad en el lenguaje. La idea es mostrar siempre objetividad, es decir, que haya predominio de la razón, que es lo que acabamos de decir. Segundo, escribe en primera persona, no escribe en tercero. No me diga, es que la gestión de conocimiento, no, es que mi proceso de aprendizaje, es que en mi vida, es que yo me he dado cuenta que la gestión de conocimiento, ya. Entonces la reflexión debe realizarse en primera persona, con el verbo haciendo referencia a la persona que escribe, que es yo. Ello se expresa en cómo se conjugan los verbos. Por ejemplo, pienso, observo, considero. Considero que la gestión del conocimiento es realmente importante en las empresas, puesto que el conocimiento se vuelve tal. Nunca pierdan de vista la temática que le están dando de fondo para realizar la reflexión. Presente el contenido de forma coherente, o sea, ordene las ideas en párrafos. Cada párrafo desarrolla una idea, pone punto, final, otra. Párrafos no de una línea, sino párrafos, mira, no, estos párrafos están sumamente cortos porque son párrafos de instrucción, pero ya un párrafo de reflexión debe llevar más líneas por párrafo. ¿Listo? Estos corresponden a unidades que desarrollan una idea, ya lo dije, y se separan con punto y aparte. Cada párrafo debe estar relacionado con lo expresado anteriormente, va llevando una secuencia. A pesar de que son ideas distintas, tú que ir buscando lo que se llama la cohesión en el texto, que lo que se dice arriba también se entiende acá, y no que aquí disparen para otro lado como si tuvieran una pistola echándole bala a todo el mundo ahí a la loca. Por lo que deben cuidar la coherencia, ¿ves? Ello te permitirá presentar tus pensamientos de forma lógica para darle forma comprensible a tu reflexión. En breve, transiciones. ¿Cómo así transiciones? Pues use conectores, ¿no? Que le vayan facilitando el seguimiento de las ideas. No obstante, puesto que, por lo tanto, es decir, sin embargo, organiza los pensamientos. En los casos que sea necesario, incluye una introducción que describa el contexto o la situación desde donde surge. La, la que, la reflexión es sobre lo que dice ahí en el producto. ¿Listo? Y bueno, pues acá le dan como otras cosas. Acá evita ser extremadamente breve, para ello justifica tu reflexión. Entonces, aquí, y aquí pues aprendí mucho en el curso. Mm, Bueno, ahí yo creo que este documentico les puede ayudar un poquitico a salir de ahí del atolladero que de pronto puedan encontrar para hacer la reflexión. Es una manera distinta de escribir, es un estilo que de pronto por primera vez van a realizar para entregar. Bueno, 7:40. Si ustedes hubieran estado en la clase hubiera durado un poco más, puesto que estaban haciendo el ejercicio, pero como no estuvieron, ya está todo explicado. Asuman pues lo que les corresponde para poder realizar el producto muy bien hecho. Hoy también íbamos a revisar algunos productos cero para ver cómo habían quedado pues la manera de poder pues, contestar esa pregunta que tanto insistí la semana pasada del plan de acción. Pero bueno, los revisaré y ahí tendrán sus calificaciones. Entonces, no hay pregunta porque no hay quórum. Entonces, me doy que todo está claro y que creo que sí, de verdad, todo está muy claro para que puedan realizar el producto de buena manera con todos los elementos dados. Los espero el próximo sábado. También tenemos la tutoría, vamos a ver, el próximo sábado no tenemos. Los espero el 31. Dentro de 15 días nos veremos nuevamente acá. Recuerden que yo les di un programa. Si la universidad les dio otro, ustedes deben seguir el mío.
mío, porque aquí es que me están llegando los links y todo lo demás. Cualquier cruce, por favor, lo arreglan con la universidad, no conmigo. Yo no, yo ya la tutoría 2 ya estuvo. Y ya estuvo el producto uno explicado. Ahí tiene el video. Buen día. Trabajen juiciosos y tratemos de encontrarnos, que yo sé que no la vamos a pasar mal. Excelente semana. Hasta luego.